No sé si les habrá llegado algún correíto de las coordinadoras, pero nos dijeron que las fechas de las examinaciones no han cambiado todavía, siguen siendo para la primera semana de septiembre. En el caso de nuestro programa sería el sábado 5 y el domingo 6. Y si no me equivoco, el liceo es el Manuel Barros Borgoño. De todas maneras, les van a confirmar la información y los horarios de las pruebas, pero como siempre está sujeto a las medidas de cuarentena, porque como en Santiago seguimos en cuarentena, no se sabe bien qué va a pasar con eso y cómo lo pueden hacer ustedes para llegar hasta el colegio, porque como solo se pueden pedir 2 permisos y todas esas cosas, entonces quizás cambia la fecha, pero de momento sigue siendo la misma. Y eso no depende de la universidad, para que ustedes sepan, sino que depende de la coordinadora de todos los programas de educación para jóvenes y adultos. Entonces la coordinadora tiene que decidir si la fecha se mantiene o se cambia, dependiendo de lo que pase durante el mes de agosto, por si acaso. Porque habían algunos que estaban preguntando por el grupo, así que para que tengan esa información antes de empezar. ¿Ya? Cualquier cosa que a mí me llegue, si es que me llega antes que a ustedes, yo se las voy a estar compartiendo por el WhatsApp para que sepan si es que se cambia o no se cambia la fecha. De todas maneras, Judith debería informarles, o si no, Tamara, si hay algún nuevo calendario. Y como yo les había comentado anteriormente, si es que se realizan las pruebas esos 2 días, serían 3 pruebas el sábado y 3 pruebas el domingo. Así que a ver qué pasa con eso. Quizás se aplaza un poco más, yo creo. Aunque si se aplaza la primera oportunidad, se aplazan todas las siguientes. Así que hay que ver cómo funciona eso, porque todos nosotros tendríamos que seguir entonces durante el verano con los que siguen, ¿cierto? Sin aprobar las materias. ¿Ya? Pero de momento no pasa nada, así que tranquilidad. Hoy día vamos a trabajar con el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico cierra el módulo de los seres vivos. Después las 2 clases que nos quedan son de ecología, que son contenidos que antes se veían en cuarto medio. Y serían las 2 últimas clases que nos quedan de los contenidos de ciencias naturales. Las 2 que vienen de ecología. Después de eso, haríamos un ensayo justo la semana antes de las evaluaciones, y si es que las evaluaciones se volvieran a cambiar, vamos a retomar con física, porque esas clases no las tuvimos en línea, para que podamos ir repasando los contenidos de física también, aprovechando si es que nos dan más tiempo. Entonces, el sistema inmunológico, como aparece ahí en la imagen, está en la unidad 4 de nuestro módulo, del librito que les pasaron. Y en el sistema inmunológico vamos a ver hartas células, hartas estructuras con sus funciones. También vamos a hablar sobre la inmunización, que tiene que ver con las vacunas para nosotros, y algunas enfermedades relacionadas con el sistema inmune también. Y lo primero entonces es conocer cómo está formado nuestro sistema inmunológico. Todos los sistemas tienen estructuras y este no está exento de eso también, a pesar de que aquí, más que órganos o glándulas, trabajan células para protegernos de los agentes externos que puedan enfermarnos. Y lo primero que tenemos aquí marcadito con ese color verde en el cuerpo de la persona, ¿cierto? Son los ganglios linfáticos. Y estos ganglios linfáticos que aparecen en la pelvis y también cerca de la zona de la axila, ¿cierto?
van a reproducir linfocitos, que son células que trabajan para el sistema inmune, y con estos linfocitos entonces nos van a permitir eliminar patógenos, o sea, todas las cosas extrañas que vengan hacia nuestro cuerpo y nos puedan enfermar. También tenemos el apéndice, que me imagino ustedes lo habrán escuchado más de alguna vez. El apéndice se ve también en el sistema digestivo en primer ciclo, y este apéndice, que está en el intestino grueso, al final del intestino grueso, va a albergar bacterias que controlan la flora intestinal, ¿ya? El intestino grueso tiene una especie de colita, y esa colita es el apéndice. Ese apéndice está lleno de bacterias que nos ayudan, pero si el apéndice se inflama y explota, esas bacterias entonces nos contaminan, y hablamos ahí de las apendicitis y de la peritonitis, que me imagino también les debe sonar. También tenemos la médula ósea. Cuando hablamos de médula ósea, hablamos de la médula que está al interior de todos los huesos de nuestro cuerpo. No hablamos específicamente de la médula espinal, sino de la médula que está dentro de todos nuestros huesos. Esta médula ósea va a tener funciones muy importantes, porque no solo va a producir linfocitos, que son las células que trabajan para el sistema inmune, sino que también va a producir células que están en la sangre, que son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, que también van a ayudar al sistema inmune con sus funciones. Y esta médula ósea, entonces, no podemos olvidar que produce estos tipos de partículas. Las amígdalas y las adenoides, que están en nuestra garganta, ¿cierto? En la parte de arriba del dibujito de la persona, lo que van a hacer es filtrar los gérmenes para evitar que sigan ingresando hacia nuestro organismo, y entonces por eso se inflaman cuando nosotros estamos resfriados. Y algunas veces se inflaman mucho y tenemos problemas y nos tienen que operar de los adenoides o de las amígdalas. Le pasa harto a los niños que les tienen que sacar las adenoides porque causan más problemas que beneficio. El timo, que está al centro de nuestro pecho, en amarillito, en la figura de la persona, va a tener una función de maduración y de diferenciación de los linfocitos T, que son producidos anteriormente en el vaso que está a un costado ahí en rojo, que parece como un hígado miniatura. ¿Ya? El timo va entonces a agarrar los linfocitos que produzca el vaso para que estos linfocitos crezcan y entonces puedan servirle al sistema inmune para su trabajo. Y por último tenemos las placas de Peyer. Estas placas de Peyer están aquí apuntadas en los intestinos porque recubren a los intestinos. Ya son como una capa que tienen los intestinos, y esta capa protege a nuestros intestinos para que las bacterias no penetren la pared intestinal. Entonces, si esa capa nos falla, las bacterias que están alrededor de nuestros intestinos pueden ingresar y producirnos problemas. Aparte de tener todas las estructuras que recién vimos, el sistema inmune presenta barreras de defensa. Estas barreras de defensa van a ser la piel y las mucosas, la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Y van así, desde afuera hacia adentro. Si se atraviesa una, viene la siguiente, y si se atraviesa esa, viene la siguiente a actuar. Por eso se conocen como barreras de defensa. Y entonces nosotros podemos encontrarlas con estos nombres, o podemos encontrarlas como barrera primaria para la piel y las mucosas,
barrera secundaria para la respuesta inflamatoria y barrera terciaria para la respuesta inmune, que sería lo último que nos podría ayudar a no enfermarnos o combatir lo que nos enferma. Y ahí les queda en el PPT entonces la listita de las barreras. La primera barrera, que se llama la piel y las mucosas, es una barrera innata. Eso quiere decir que todos la poseemos al nacer. Es mecánica porque en ella no actúan células, sino que actúan partes de nuestro cuerpo. Y es inespecífica porque la primera barrera va a actuar independiente de lo que venga desde afuera. No discrimina si es un pinchazo, si es polvo o algún producto que nos produzca una alergia. La barrera primaria no discrimina esas cosas y actúa siempre de la misma manera para intentar defendernos. En esta primera barrera vamos a tener barreras físicas como la piel, barreras químicas como la mucosa, ¿cierto? Que puede ser la mucosa que está en nuestro sistema digestivo o la mucosa respiratoria. Las lágrimas también corresponden a una barrera química del sistema inmune y la saliva. Y además de esto vamos a tener la flora autóctona o flora intestinal, que son las bacterias que están en nuestro intestino y que ya vimos que se alojaban en su mayoría en el apéndice. Todas esas cosas van a actuar en primera instancia para defendernos de lo que venga del exterior. Si mi primera barrera se ve afectada, como aparece ahí en la imagen, por un pinchazo, ¿cierto? Debe ser como una astilla o me picó una abeja, ¿cierto? Me picó un bichito y se traspasa esta primera barrera que es la piel. Viene entonces a actuar mi segunda barrera, que es la respuesta inflamatoria. Y en la respuesta inflamatoria pasa lo que su nombre dice, y hay una inflamación, el tejido se siente con un poco más de temperatura, ¿cierto? Incluso se pone de un color distinto al de nuestra piel. Y en esta respuesta inflamatoria ocurren más cosas de las que uno puede ver a simple vista, ¿ya? En la imagen aparecen los pasos, ¿cierto? En inglés, pero yo se los dejé aquí en español para que ustedes pudieran ir identificándolos a medida que vamos mirando la imagen. Vamos a tratar de rayarlo para que puedan ver dónde están las cosas. Ahí tenemos. Ya. Entonces, lo primero que pasa, ¿cierto? Después de que hay un daño en el tejido, eso es lo que dice ahí en el primer puntito de la imagen, es que hay una liberación de histamina. ¿Ya? Ahí donde yo encerré con el rectángulo rojo, nos quiere decir que hay una liberación de histamina. Esta histamina es una proteína que aumenta la permeabilidad de los capilares sanguíneos para que puedan salir de los capilares sanguíneos los glóbulos blancos, ¿cierto? Para defendernos, y después también van a salir las plaquetas a cumplir otra función. Entonces, cuando aumenta la capilaridad de estos vasos sanguíneos y se abren, ¿cierto?, estos espacios para que puedan salir los glóbulos blancos, estos glóbulos blancos van a reconocer que en la zona afectada hay un agente desconocido y entonces se lo van a comer. Y ese proceso en donde mis glóbulos blancos se comen a todas esas cosas verdes misteriosas se llama fagocitosis, que lo tenemos ahí en el cuadrito 3. Y esta fagocitosis la hacen unos glóbulos blancos especiales que se llaman fagocitos. Una vez que estos glóbulos blancos especiales se comieron
todas las cosas extrañas que habían en la zona donde yo me hice esta herida, van a venir las plaquetas que están por aquí abajo en ese color burdeo, que parecen como costritas, justamente a hacer eso, a sellar la zona donde yo me hice la herida, ¿cierto? O tuve algún daño de tejido. Van a salir todas estas plaquetas y van a llegar en algún momento a esta zona para sellar todo lo que yo tenía dañado, y entonces después a mí se me va a formar una costra que pica, que uno se saca y que las plaquetas tienen que volver a formar hasta que el tejido esté completamente sano. Entonces tenemos que nuestra segunda barrera también es innata, como la primera barrera, todos nacemos con esta barrera. Y aparte de ser mecánica, también tenemos en esta barrera células que nos van a servir para protegernos de los agentes externos que vengan cuando yo tenga una herida. Nuestra tercera barrera es la respuesta inmune. Cuando mi segunda barrera con sus fagocitos no pudo hacer mucho porque no es específica, viene la respuesta inmune con sus células un poquito más específicas a actuar y a intentar salvar a mi organismo de lo que venga del exterior. Y tenemos en esta respuesta inmune células que ya conocimos, que se llaman linfocitos y que van a ser específicos para lo que haya entrado a mi cuerpo. Ya tenemos linfocitos B y linfocitos T, que son específicos. Si a mí me da peste, si a mí me da un resfrío simple, o si a mí me da, no sé, tétano o hepatitis, ya tenemos linfocitos que van a ir actuando dependiendo de la enfermedad que yo vaya teniendo en mi organismo. Y entonces tenemos que esta barrera, como aparece ahí en moradito, es adaptativa porque mis células van aprendiendo de lo que entra en el organismo para que cuando vuelva a entrar ya tengan una respuesta más rápida. Celular porque tenemos estas células que son los linfocitos T y los linfocitos B, que son glóbulos blancos. Y como yo les decía, ¿cierto? Específica. Y tenemos en la imagen a los linfocitos T y a los linfocitos B caracterizados de manera distinta porque tienen características distintas también. Los linfocitos B, que aparecen con esos lentecitos chiquititos, van a venir a producir esto que se conoce como anticuerpos y que tiene forma de Y. Estos anticuerpos van a reconocer las cosas extrañas que vengan a mi cuerpo y entonces van a producir las señales necesarias para que los linfocitos T vengan y destruyan lo que sea necesario destruir y entonces yo no me enferme o me sane si es que ya me enfermé. Como yo voy a tener entonces estos anticuerpos que van a ser producidos por los linfocitos B, voy a tener otra cosa que se conoce como antígeno. Y el antígeno va a ser entonces el elemento extraño. El enemigo del anticuerpo es el antígeno. Entonces yo puedo tener mi anticuerpo ahí, ¿cierto? En el espacio, no sé, en los capilares sanguíneos, circulando con mis linfocitos y de repente se va a encontrar con esta bola roja que vamos a decir que es un antígeno porque es un cuerpo extraño que está en mi organismo y entonces mi anticuerpo va a reconocer al antígeno y mi organismo va a saber cómo tiene que actuar dependiendo de la enfermedad que traiga este
antígeno que yo les dibujé en rojo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. ¿Nadie más? ¿Todo bien? Que no les dé vergüenza preguntar si hay algo que no entienden. No somos médicos especialistas en coronavirus o algo por el estilo. ¿Ya? Cualquier cosa que les vaya surgiendo tienen que preguntar. Tampoco lo sé todo, pero sé lo que está aquí que estoy hablando, por lo menos. La fagocitosis es cuando mis fagocitos, que son glóbulos blancos, se comen a los cuerpos extraños. Esa es la fagocitosis. Es un proceso de digestión que realizan las células. Ok, entonces, sigamos. Después, al final de las pizarritas, hacemos algún pequeño esquema también para que no se nos olviden las barreras. Relacionado con nuestra última barrera, ¿cierto? La respuesta inmune, tenemos entonces las vacunas. Y estas vacunas surgen hace mucho tiempo gracias a este caballero Edward Jenner, que inventó la primera vacuna en contra de la viruela. Las vacunas, como dice ahí, tienen por objetivo el control de la transmisión de las infecciones, eliminan enfermedades y se busca entonces que eventualmente se erradiquen los virus o las bacterias que las causan y ya no existan más y no tengamos que preocuparnos nunca más de enfermarnos de ese tipo de cosas. ¿Cómo fue que inventó este caballero la primera vacuna? De una manera muy extraña, un poco polémica si se hiciera en la actualidad. Él descubrió que a los seres humanos, ¿cierto?, les daba viruela y se morían de viruela, pero que a las vacas también les daba viruela y las vacas no se morían de esa viruela. Entonces decidió tomar a un niño que estaba sano y lo inoculó con pus, ¿cierto?, que extrajo de los granitos de viruela que había contraído esta señora que aparece en la primera imagen, Sara. Entonces, Edward sacó pus de los granitos que tenía Sara en su viruela y se los inyectó a este pequeño niño James para ver qué es lo que pasaba. James se enfermó, como dice ahí, ¿cierto? Pero se enfermó de viruela bovina, porque lo que tenía Sara era viruela bovina. Cuando James se enferma de esta viruela bovina, no muere porque de viruela bovina nadie se moría. Se morían de viruela humana. Y después se expusieron a este pequeño James a la viruela humana de la que sí se moría la gente en la antigüedad y esta viruela humana no le hizo nada. James estaba protegido de la viruela y por suerte no se murió porque podría haberse muerto en un experimento sin precedentes en la primera vacuna, ¿cierto?
Y entonces, después de eso, se fueron perfeccionando, por supuesto, los métodos de producción de las vacunas, de prueba de las vacunas. Ya no se toma a niños y se les inyecta pus para probar si las vacunas funcionan o no funcionan. Y entonces se busca el control de este tipo de enfermedades mortales, como la viruela, u otras enfermedades, como lo que tenemos ahora, ¿cierto?, del COVID-19. ¿Cómo funcionan estas vacunas o método de inmunización? Anteriormente teníamos esa fotito de nuestro linfocito B que tenía como unos anteojitos, porque estos linfocitos B son muy inteligentes. Hay algunos que solo se van a dedicar a producir anticuerpos, pero hay otros que van a trabajar memorizando las enfermedades que yo tenga en mi cuerpo para saber cómo actuar. Entonces, ¿qué le pasó a James? James contrajo esta viruela bovina, su organismo aprendió de ese virus de la viruela bovina y cuando a James le vino la viruela humana real, el organismo de James ya sabía cómo actuar y es por eso que no muere de viruela humana, porque él ya tenía anticuerpos en contra de la viruela gracias a que sus linfocitos B fueron capaces de memorizar cómo eran estos virus de la viruela y qué es lo que tenían que hacer para destruirlos y hacer entonces que no afectaran a su organismo, y así es como funcionan todas las vacunas que a nosotros nos inyectan. Hay distintos tipos de vacunas, sí, pero todas tienen el mismo principio, que nuestro organismo reconozca el virus, la bacteria o parte de ellos para que después, cuando a nosotros de verdad nos toque enfermar, nuestro organismo ya sepa cómo actuar. Hay algunas vacunas que duran mucho, mucho tiempo y, cierto, nos ponen solamente cuando somos chiquitos en el consultorio, en el jardín, después en la escuela, y hay otras que tenemos que volver a ponernos constantemente, como la de la influenza, porque los virus también van mutando y entonces nosotros necesitamos otro tipo de protecciones. Y yo les pegué aquí, para los que nunca lo habían visto o no lo recordaban, el calendario de vacunación de Chile, que parte cuando uno nace con 2 vacunas. Después uno tiene que llevar a los bebés a los controles un montón de veces a vacunarlo. Después se vacunan al año y medio, y cuando están en el colegio los vuelven a vacunar contra distintas enfermedades. Una de las vacunas que no se ponía antes y que aparece, por ejemplo, ahora en el calendario de vacunación es la del virus del papiloma humano, y también hay vacunas especiales para las embarazadas y para las personas mayores de 65 años. Aparte de este calendario de vacunación que es constante, durante todo el año se van dando estas campañas especiales de vacunación como la que yo le mencionaba de la influenza, y es probable que después, cuando tengamos una cura, también exista campañas de vacunación en contra del COVID-19. Y aquí vamos a ir viendo entonces los tipos de vacunas que existen. Y como yo les dije, a pesar de que todos tienen el mismo principio, no todas las vacunas son iguales, y de hecho hay personas que son alérgicas a componentes que tienen las vacunas. Así que es importante que las personas que no son alérgicas a las vacunas se vacunen para proteger a los que no se pueden vacunar. Hay vacunas compuestas por microorganismos vivos atenuados, como la vacuna del sarampión, la varicela y la fiebre amarilla. ¿Ya? Eso quiere decir que el virus está con una actividad baja, pero es capaz de enfermarnos un poquito. También tenemos elaboradas con microorganismos muertos o con fracciones de los microorganismos,
como la de la influenza y la de la hepatitis A, y también con moléculas específicas que se obtienen de estos virus o bacterias, como la de la hepatitis B y la del virus del papiloma humano. Y lo último que nos va quedando sobre el sistema inmune antes de que podamos ver la guía son las enfermedades autoinmunes y las alergias. De las enfermedades autoinmunes yo les traje dos ejemplos, que son la diabetes tipo 1, porque recordemos que hay más de una diabetes, y la esclerosis múltiple. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades autoinmunes? A cuando mi organismo desconoce mis propias células y entonces las comienza a destruir y todo empieza a salir mal. Estamos mal programados y entonces nuestro sistema inmune empieza a destruir distintos tipos de células. En el caso de la diabetes tipo 1 se dañan las células del páncreas y nosotros ya sabemos, ¿cierto? Porque estudiamos sistema endocrino, que si se dañan las células del páncreas no se produce insulina y entonces yo no puedo metabolizar el azúcar que anda circulando por mi sangre. Y la esclerosis múltiple tiene que ver con un daño en las neuronas, en donde lo que se ataca es la vaina de mielina. Si ustedes se acuerdan del sistema nervioso, la vaina de mielina eran esas pelotitas que recubrían al axón de mi neurona y que hacían que los impulsos nerviosos fueran rápidos. Cuando se daña entonces esta vaina de mielina, voy a tener dificultad para llevar esos impulsos nerviosos de una neurona a la siguiente y voy a tener síntomas como los que aparecen en la imagen, que es la dificultad para hablar, la fatiga, algún tipo de discapacidad, alteraciones en la visión, ciertos temblores, espasmos, porque mi sistema nervioso no va a estar funcionando correctamente. Y las alergias no tienen que ver con un daño a las células de mi cuerpo, sino con desconocer cosas que aparentemente son inofensivas y que se conocen como alérgenos. Ya existen comidas, ¿cierto? Medicamentos, cosas que tenemos en la casa que para el común de la gente no producen nada, pero que para las personas alérgicas sí existe una reacción y como dice ahí, esta reacción entonces es considerada anormal. Van a estar provocadas por picaduras, por ingestión de medicamentos o alimentos, inhalación, ¿cierto? La alergia al polen, una de las más populares, al polvo, a la caspa de los animales y con el contacto cutáneo también, como los productos que tienen látex o los rasguños de los animales. Ya hay hartas cosas que pueden producirnos alergia y no tiene que ver con el producto, sino que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico que las comienza a reconocer como extrañas. ¿Cómo se producen estas alergias? Tenemos ahí al niño, ¿cierto? Que claramente tiene una alergia, tiene moco, ¿cierto? Los ojos se le ponen un poco rojos, le salen ronchas también. Estas alergias producidas por estos alérgenos, como aparece aquí en el paso número 1, van a hacer que nuestro cuerpo segregue un anticuerpo que se llama inmunoglobulina. Ya estos anticuerpos, que eran esas cositas con forma de Y, van a ser producidos entonces cuando nosotros tengamos contacto, por ejemplo, con el polen. Se va a producir esta inmunoglobulina y entonces se va a adherir a este glóbulo blanco que se llama mastocito y va a estar combinada entonces con el alérgeno y nuestro organismo lo va a reconocer como un cuerpo extraño y nos va a producir entonces los síntomas de la alergia, que también están aquí nombrados, ¿cierto? La conjuntivitis, la rinitis y otros síntomas físicos como los que yo les decía de las ronchas en la piel. Y la próxima clase, como yo les mencionaba al principio, ya nos toca entonces partir con
ecología, y en ecología vamos a ver origen de la vida, evolución y tramas tróficas. Esas cosas nos quedan de ecología. Acá tengo la pizarrita como siempre para que vayamos viendo si nos acordamos o no nos acordamos de lo que vimos en la clase. Ya. Nuestra guía de sistema inmunológico tenía 7 preguntitas, eran todas de alternativas y partía preguntándonos cuál de las siguientes estructuras produce anticuerpos. Recordemos que los anticuerpos eran esas cositas con forma de Y y tenemos plaquetas, macrófagos, linfocitos T y linfocitos B. La D. ¿Todo la D? Bien, los linfocitos B. Muy bien. Recordemos, ¿cierto? Que los linfocitos B, ahí voy a hacer un arte, eran estos que tenían los anteojos y que tenían a su alrededor todas estas cositas con formas de Y. Y si nosotros buscamos imágenes o caricaturas, va a aparecer que este linfocito B como que si las lanzara hacia el exterior para que estos anticuerpos puedan reconocer a todos los antígenos que estén circulando en mi organismo. Después tenemos, ¿cuál es la principal función de los linfocitos T? Ya vimos los B, ahora nos preguntan por los T. Tan rápido. Vamos como avión. La C, destruir microorganismos. Efectivamente. Ya sabemos que no puede ser la A porque los anticuerpos los producen los linfocitos B. El ingerir tejido dañado lo vimos que lo hacen los fagocitos en el proceso de la fagocitosis. Y el aumento de la temperatura corporal tiene que ver con una reacción global y que tiene que ver con la respuesta inflamatoria y no necesariamente con la respuesta inmune. Muy bien. Después nos preguntan qué es un antígeno. Y todas empiezan con elementos para confundir. ¿Todos apostaron por la misma? La A, la C, ¿cuál será? Para responder esta pregunta yo tengo que recordar que existen dos cosas. Unas cosas con forma de I que yo les dibujé, ¿cierto? Y otras formas como pelotitas. Unas las vamos a llamar anticuerpo y las otras las vamos a llamar antígeno. Los anticuerpos son producidos por nosotros mismos y son los que tienen la capacidad de eliminar agentes extraños. Y estos agentes extraños no se llaman agentes extraños para los que estudian inmunología, sino que se llaman antígenos. ¿Ya? Entonces los antígenos son elementos extraños al organismo. La pregunta número 4 tiene esas alternativas. Antes de las alternativas es otro tipo de pregunta que no sé si habíamos visto. Y la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones es o son realizadas por los linfocitos B? De nuevo tenemos a los linfocitos B.
Y ya sabemos una, pero parece que es más de una. Todos van por la C. Ustedes dicen que es 2 y 3. Y yo digo que sí, es esa, 2 y 3. No es destruir microorganismos, porque los que destruyen microorganismos son los linfocitos T y las que sellan las zonas dañadas de la piel son las plaquetas. Lo vamos a dejar anotado ahí. Plaquetas. ¿Ya? Entonces los linfocitos B producen anticuerpos. Yo ya le hice el monito en la otra pizarra. Y memorizan, ¿cierto? Teníamos unos que producían anticuerpos y otros que memorizaban para que entonces nuestro organismo después actuara de manera más rápida ante cualquier enfermedad. O eso es lo que se supone que tienen que hacer. Las vacunas después. Una vacuna puede ser anticuerpos, cualquier medicamento, agentes patógenos, proteínas que destruyen agentes patógenos. Todos dicen que es la C. Son todas las C en esta guía, parece. Sí, la C. Agentes patógenos atenuados o muertos. No pueden ser anticuerpos porque los anticuerpos los producimos nosotros y para qué queremos más. Cualquier medicamento inyectable tampoco porque, por ejemplo, los anticonceptivos que se inyectan no son vacunas. Y una suspensión de proteínas podría ser, pero no de proteínas que destruyen agentes patógenos, porque lo que necesitamos son proteínas de los agentes patógenos y no que los destruyan. La vacuna no es para destruir los que tenemos en nuestro cuerpo, sino para prevenir que nos volvamos a enfermar de eso. Después, las 6 son producidos en la médula ósea junto con los glóbulos rojos y las plaquetas. Otra vez la C, como una trampa. Efectivamente es esa, ¿para qué le vamos a dar más vuelta? Los linfocitos B son los producidos en la médula ósea porque los T se producían en el vaso y se maduraban en el timo y no hablamos de producción de mastocitos ni de macrófagos, que en realidad son glóbulos blancos, así que también tendrían que ser producidos por las médulas óseas. Muy bien. Y nuestra última pregunta tiene que ver con la primera barrera de defensa del organismo. Dentro de la primera barrera de defensa del organismo es posible encontrar. Tenemos 4 alternativas de nuevo. Barreras físicas, químicas, celulares, flora autóctona. La primera barrera de defensa. Mentira que de nuevo la C. C, D, C, D. Aquí no están todos de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Cuando yo hablo de la primera barrera de defensa, estoy hablando de la piel y las mucosas.
Esta primera barrera de defensa tiene barreras físicas, la piel, tiene barreras químicas, la mucosa, no tiene barreras celulares, porque las barreras celulares empiezan a aparecer en la respuesta inflamatoria, y sí tiene flora autóctona, que es la flora intestinal. Entonces es 1, 2 y 4, y es de nuevo la C. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, no, no, sí. Vamos a hacer un pequeño mapita como el que hicimos el otro día, que espero se entienda. Es un poco difícil escribir aquí. Y entonces vamos a poner nuestro sistema inmune. Vamos a ponerle inmune para no tener que escribir tan largo inmunológico. Y nuestro sistema inmune, ¿cierto? Que es el que nos defiende de los microorganismos que vengan desde el exterior hacia nuestro cuerpo. Aparte de tener estructuras que lo van a formar y que lo van a ayudar a formar células, va a tener barreras de defensa. Y vamos a tener que nuestro sistema inmune entonces tiene 3 barreras. Lo iba a escribir al revés. Ahí. 3 barreras de defensa. La primera barrera la vamos a poner con rojo. Era la piel y las mucosas. Si esta primera barrera no funciona, viene la segunda barrera, respuesta y respuesta inflamatoria era la segunda. Cambiando colores, cambian las barreras de orden. Entonces tenemos la primera barrera, la piel y las mucosas. La segunda barrera, la respuesta inflamatoria. Y la tercera barrera, la respuesta inmune. Ahí sí que sí. Y vamos a hacer otro mapita para cada una de las barreras. Entonces, vamos a seguir con los mismos colores que teníamos. La primera barrera, que era la piel y las mucosas, es una barrera innata, mecánica y también es inespecífica. No tenemos que olvidarnos de esas características. Después teníamos la segunda en verde, que era la respuesta inflamatoria. Ahora sí que sí. Nuestra respuesta inflamatoria también va a ser innata. Vamos a tener aquí una respuesta celular y también va a ser inespecífica, porque van a salir los mismos fagocitos, las mismas plaquetas, la misma histamina, independiente de lo que atraviese mi piel. Va a pasar siempre el mismo ciclo de sucesos. Y la tercera, que era la respuesta inmune, es adaptativa. Eso quiere decir que no nacemos con ella, sino que necesitamos enfrentarnos a las cosas para poder producir esta respuesta inmune. También es celular, como la barrera anterior, y esta sí es específica. Ay, parece que no cae. Específica. Entonces, por eso, por ejemplo, necesitamos cuando somos guaguas
tomar leche materna porque la leche materna nos otorga una primera inmunidad porque viene con partículas que salen del cuerpo de nuestras mamás. Y después necesitamos ir vacunándonos para ir enfrentándonos a las distintas enfermedades. Y en este tercer mapita vamos a poner solamente a la segunda y a la tercera barrera. De la primera barrera no hay mucho que decir, pues ya sabemos que es la piel, la saliva, las lágrimas, ¿cierto? El moco, las bacterias que están en el apéndice, como más sencillo. De la segunda barrera, lo que sí tenemos que recordar son las cosas que ocurren cuando se activa esta segunda barrera. Y entonces nosotros teníamos pasos. Vamos a hacer la flecha más corta para que nos caiga. Teníamos pasos por los que se atravesaban, ¿cierto? Cuando ocurría algo respecto a esta segunda barrera. Lo voy a escribir con negro porque el verde está muy fluorescente. Y nuestro primer paso era la liberación de histamina. Ya se libera esta histamina para aumentar, ¿cierto?, la capilaridad de nuestros vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos empiezan a abrir una especie de huequitos por los que salen los glóbulos blancos, las plaquetas, todas las cosas que se necesitan para actuar. Y vamos a tener entonces como segundo paso que aumenta la permeabilidad. Cuando salen entonces todos estos glóbulos blancos a actuar en la zona afectada, vamos a tener el proceso del que hablábamos, que era la fagocitosis. Y una vez que los fagocitos ya se comieron a todas las cosas que estaban en la zona donde yo tenía mi herida, van a venir las plaquetas a sellar la zona afectada. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Sellar. Estas son las cosas que tengo que recordar de la respuesta inflamatoria. Y sobre la tercera barrera, lo que quiero que recuerden es que teníamos, los vamos a poner con colores, linfocitos T y también teníamos linfocitos B. De los linfocitos T, lo que yo tengo que recordar es que destruyen a los organismos, ¿cierto?, que son reconocidos como patógenos. Y de los linfocitos B, lo que yo tengo que recordar es que producen anticuerpos y memoria.